No lo temerán. They won't fear it. Hasta que lo entiendan. Entonces no lo entenderán. Hasta que lo hayan usado. Así que hay PC. Y hay PC. Tiene una CPU de 64 núcleos y 128 hilos. No tiene 1, ni 2, sino 3 RTX 4090. Solo 256 GB de RAM. 7 SSD PCIe M2 Gen 4. Y puede extraer fácilmente más de 1500 vatios del enchufe. Ahora lo creas o no, todo tiene una razón y tiene mucho más sentido de lo que piensas. Esta es una de las PC más poderosas, más caras y más molestas que he construido en este canal. Ahora podrías estar pensando, ¿para quién diablos es esta PC? Bueno, si trabaja en 3D y necesita renderizar, ya sea en GPU o CPU, esta es una configuración absolutamente excelente. Lo que verá a continuación es el proceso de construcción de esta PC, porque es muy diferente a su PC habitual. Y si presta mucha atención, le mostraré algunas de las actualizaciones de cómo esta PC puede costar repentinamente fácilmente más de $50,000. Animax existe desde hace 33 años. Y la mayoría de ustedes probablemente los conozca por su fuente de alimentación. Pero hace unos años, también introdujeron productos de refrigeración líquida todo en uno en su línea. En 2017, lanzaron una I/O que cubre todo el IHS de una CPU Threadripper. Los TR4 I/O de primera generación tuvieron un problema en 2019, pero desde entonces lanzaron un Lictec Gen 2 actualizado y aumentaron la garantía de 2 años a 5 años. También tienen una política de devolución mundial sin preguntas. Más sobre Lictec I/O más adelante en este vídeo, pero obtenga más información sobre las fuentes de alimentación Animax y otros productos en la descripción a continuación. Y como probablemente ya hayas escuchado, empecemos. La placa base que vamos a utilizar es la placa base Wi-Fi Pro WRX80 SAGC. En términos de actualizaciones de la placa base, realmente no hay mucho por ahí. Existe la versión 2.0 de la misma placa base, WRX80 SAGC de Asus, y esa le brindará pequeñas características adicionales, por ejemplo, PBO o modificación del límite de potencia en la CPU, lo que significa que puede empujar la CPU tal vez más de lo que necesita. Está en este. Entonces, tal vez esa sea la actualización allí. Pero tiene un precio muy similar al de la versión 1 de la placa base. Esto es para las series Threadripper Pro 5000 y 3000. Saque esta cubierta de plástico. Tome esta CPU Threadripper Pro 5995WX de 64 núcleos. Esta es la mejor CPU que puede obtener en este momento para un rendimiento multinúcleo. Ahora, sé que también puede obtener el Xeon 3495X, pero tendrá que ser overclockeado para realmente vencer a este AMD aquí en rendimiento multinúcleo. En el rendimiento multinúcleo, agregue la configuración estándar. Esto es lo mejor. Actualizaciones de CPU, realmente no hay nada por ahí. Este es el mejor nivel superior que puede obtener. Especialmente cuando se trata de rendimiento por vatio de CPU, absolutamente ridículo. Recomiendo encarecidamente que consulte mi revisión de la CPU, pero tiene 128 carriles PCA, y es por eso que también tenemos un zócalo como ese. Todo lo que hacemos es deslizar esto hacia abajo. Coloque la abrazadera allí también para cerrar esto. Número 1 primero, y luego haré un poco de 2 y un poco de 3. ¿Sabía que necesita este tipo especial de destornillador AMD Threadripper para apretar esto? Porque tiene unos pares de apriete determinados ya integrados en el mango. Te lo mostraré en un momento. Vas a escuchar un clic. Aquí vamos. Hacer clic. Hacer clic. Mientras todos los tornillos hagan clic, tendrá un ajuste perfecto y no tendrá que preocuparse por nada más. Esto es 256 GB de DDR4, 3200 MB transferencias por segundo, Team Group T crea RAMP. Bien, vamos a instalarlo.
128 GB, 256 GB. Ahora, lo bueno es que DDR4 ya no es tan caro, y puede obtenerlos muy asequibles. Incluso si desea instalarlo en su PC principal o actualizar RAM en su sistema DDR4 existente, le recomiendo que consulte este kit RAM. Ahora actualización RAM. Y aquí puedes obtener bastantes actualizaciones. Ahora, tal vez pueda cambiar la frecuencia a un poco más rápido, pero entonces podríamos tener algunos problemas con el control de memoria integrado real, etc., porque tiene una clasificación de 3200 MHz. Entonces, si observa la misma RAM de megahercios, puede actualizar a esta RAM, y eso le costará $18 por 2 terabytes. Ningún problema. ¿Crees que eso es caro? Bueno, eche un vistazo a lo que cobra Apple por 1,5 terabytes de RAM, y también es una RAM mucho más lenta. Teniendo en cuenta eso, los 19.000 ya no suenan tan mal, ¿verdad? Y tenemos otro montón de SSD aquí. Este es el grupo de equipo T4Z440. Y el punto para estos SSD es que son unidades Gen 4 NVMe. Pero hay algo muy especial en ellos. Ahora, como creador, no estoy seguro de saber qué es una especificación escrita de 1 terabyte, pero cada SSD tiene un valor de por vida. La cantidad de veces que puede reescribir las celdas SSD allí es un tiempo limitado. Y, por lo general, los SSD convencionales tienen una especificación escrita de aproximadamente 600 terabytes. Eso es como el Samsung 980 Pro, por ejemplo. Pero estos SSD aquí tienen una clasificación de 1800 terabytes escritos para una unidad de 1 terabyte. Unidad de 2 terabytes. Estos también vienen en 2 terabytes de tamaño. Son 3600 terabytes escritos, lo que significa que puede reescribir prácticamente el 100% del disco todos los días durante los próximos 5 años. Y esa será la vida útil de este SSD. Si va a escribir menos que obviamente más que eso, pero dentro del periodo de garantía para escribir 1 terabyte de archivos en el SSD y eliminarlos todos los días durante los próximos 5 años. No puedo decirte lo ridículo que es esto. Pero piensas, oh, seguramente esto vendrá con un precio más alto. Bueno, en realidad, eche un vistazo al precio de estas unidades Z440. Es absolutamente asombroso. Y podría estar diciendo, mire, aquí solo hay 3 ranuras M2 en la placa base. 1, 2, 3. ¿Por qué vas a poner todos estos SSD? Bueno, esta placa base en realidad viene con una tarjeta de expansión. Aquí lo tienes. Y esta tarjeta de expansión requiere 4 ranuras M2 adicionales, que podemos colocar en cualquiera de estas ranuras aquí. Así que vamos a llenar todo esto tanto como podamos. En términos de velocidad de estos SSD, son unidades Gen 4 y alcanzan una velocidad de lectura y escritura de hasta 5000 MB por segundo. Por lo tanto, no son las unidades Gen 4 más rápidas, pero creo que los terabytes escritos hablan sobre las reglas o exageran las especificaciones de la velocidad, que creo que también son bastante rápidas aquí. Uno ya está instalado. Pongamos otro. Ahí. Otro por ahí. Ahora, cuando instala SSD en esta placa base, en realidad hay 2 tamaños separados de separadores en la carcasa de la placa base. Entonces, como puede ver aquí, uno de ellos tiene prácticamente el doble de grosor en comparación con el otro. Los separadores de gran tamaño van para los separadores de la placa base, pero los separadores más delgados van para estos separadores de tarjetas de expansión M2. Una vez que tengamos los separadores en las tarjetas de expansión, la 2280, porque esa es la longitud de estos SSD, vamos a colocar estos SSD allí. 1, 2, 3, 4. Empújalo hacia abajo. Como puede ver, han rediseñado ligeramente el diseño del disipador de calor. Este es un poco de un Z440 más antiguo y estos son los más nuevos. Ligeramente diferente. Recuerda despegar la película de los disipadores, porque de lo contrario no funcionan. Entonces, esta tarjeta ahora tiene 4 terabytes de almacenamiento NVMe. Ahora puede colocar hasta 4 módulos de terabyte, lo que significa que puede obtener 16 terabytes por ranura en esta tarjeta.
Y si necesita mucho almacenamiento NVMe rápido, entonces esta plataforma es lo que necesita. Debido a que la CPU tiene 128 carriles PCIe y cada una de esas ranuras admite PCIe mediante verificación, lo que significa que puede colocar esas ranuras X16 en 4 ranuras X4, lo cual hará. Y luego puede ver la línea individual de estos M2 NVMe allí. Entonces, si tiene 7 de estos, puede ejecutarlos todos en sus ranuras X4 y puede obtener 7 veces 4, 28 más 3, 31 ranuras M2 en esta placa base. Solo para que sepas. Actualizaciones de SSD. Y lo que podemos elegir es el Sabrent Rocket más un SSD NVMe de 8 TB. Esa es la unidad Gen 4 y tiene 8 TB por dispositivo, lo que significa que podemos obtener 8 veces 7, que es un almacenamiento de 56 TB allí. Ahora, si desea usar todo el sistema como almacenamiento, puede obtener más de esas tarjetas de expansión e insertarlas en cada una de las ranuras y luego tener una cantidad absolutamente ridícula de NVMe. Pero seamos razonables de vez en cuando, optemos por estas unidades Sabrent Rocket. Y luego eso nos va a costar más, ya sabes, 7.500, un poco más. Voy a dejar la hielera por un momento porque voy a tener que probar un poco de cosas diferentes en el caso aquí, porque este caso necesita un poco de planificación. Así que el caso que tengo aquí es el Phanteks Enju Pro 2. Y esta es una gran caja de PC. Y voy a quitar algunos de los paneles aquí antes de traerlo allá. Están pasando muchas cosas aquí. En primer lugar, se encuentra en el soporte del ventilador inferior. Aquí se pueden enchufar ventiladores de 320 milímetros en la parte inferior. Tal vez incluso 140 en esta ranura aquí. Pero estos dos son 120. También puedes poner ventiladores en la parte de atrás y en el frente. Y admite ventiladores de 140 milímetros en el frente aquí también en los ventiladores superiores de 140 milímetros, ventiladores de 140 milímetros. Pero luego, a un lado aquí, ventiladores de 120 milímetros. Pero también es compatible con un sistema dual. Entonces puedes tener dos sistemas dentro de este sistema. Y lo que quiero decir con eso es que si tiene una placa micro ATX, puede montarla en esta ranura de aquí y luego tener una fuente de alimentación doble. Puede colocarlo aquí o la ranura de PSU doble también puede estar aquí. Sí, quítate estas fundas. Ahora, obviamente, además de estas cubiertas, tiene otro montaje de SSD de 2,5 pulgadas aquí. Así que podrías poner 1, 2, 3, 4 unidades de 2,5 pulgadas allí si quisieras. Bien, vamos a quitar el frente. El frente tiene un panel de malla y luego tiene un pequeño pestillo en la parte superior para su panel frontal y también hay un filtro de polvo en el frente aquí. Lo primero que me gusta hacer es jugar un poco con el panel. Con nuestra compatibilidad con GPU, porque tenemos 3 RTX 1490. Dos de ellos son Asus A1490, que tiene un grosor de ranura de aproximadamente 3,5. Y debido al grosor de las tarjetas, no podemos colocar nada allí. Y es posible que tengamos que utilizar otras partes de la PC para montar la GPU. Así que vamos a tener que jugar un poco. En primer lugar, esta contraportada. Entonces, la fuente de alimentación principal va en esta ranura aquí. Pero luego la secundaria. La ranura está aquí. Entonces, si quita esta cubierta con estos dos tornillos, tiene una segunda ranura para PSU, en la que podemos colocar la segunda PSU aquí, como puede ver. Entonces, si está ejecutando como una carga de tal vez tarjetas RTX A6000 allí. Bam, bam, bam. Hay dos ranuras gruesas, pero requieren bastante energía y te quedas sin energía con una fuente de alimentación. Puedes tener una secundaria allí. Pero este soporte trasero se sale. El estuche en realidad viene con un soporte secundario, que es este aquí. Entonces, lo que podemos hacer es colocar este allí, simplemente así, nos da la opción de montar una GPU o algo más aquí. Así que tenemos algunas ranuras de PC adicionales allí. Así que no estoy seguro de si vamos a encajar la tarjeta difícil aquí. Eso es exactamente lo que voy a intentar ahora para ver si encaja allí. Vamos a ver.
Entonces, la tarjeta resistente no cabe aquí porque el grosor de las 3 ranuras que tenemos en la parte posterior aquí, hay un poco como un soporte del chasis aquí, que también se puede ver aquí. Tenemos el mismo pequeño soporte de esquina allí, y eso va a encajar o va a ir delante de él. Pero me pregunto si lo hicimos, digamos, lo superamos. ¿Irá realmente frente a la carcasa de la PC y podría tener problemas con el flujo de aire? Y lo mismo está aquí en la parte superior, porque la tarjeta en realidad es bastante profunda. Como se puede ver, sale hasta ahora. No podemos usar estos espacios superiores aquí, aunque podría caber allí. The card is just too thick, the 1490 cooler. Now, the ideal thing would be if there was literally a bracket that we could put on the back here that just moves this, even just one slot that way, that would do it for us. So, for example, if I cut this bit out from this bracket here, I know that would not make this bracket very strong. La tarjeta es demasiado gruesa. El enfriador 1490. La GPU allí así como así, y encajaría. Pero también tendríamos que cortar la parte inferior. Así que eso no es lo ideal. La otra opción es si modificamos un poco los corchetes y los movemos un poco. Move the bracket along, just a tiny little. O si Fantex pudiera hacer su propio soporte aquí. Como aún no estoy seguro acerca del corchete, voy a hacer una pausa aquí. E instale todo el resto tanto como podamos, y luego veamos si podemos volver a esto. En términos de actualización de la carcasa de la PC, no hay mucho por ahí. Y el problema que tengo es que necesitamos una torre enorme que también permita algo de espacio debajo de la ranura inferior de la última ranura de expansión para PC. Porque si quieres colocar un 1490, por ejemplo, allí, bajará 4 posiciones. Vamos a tener que tener algo que apoye eso. Y hay algo de Fantex. Se llama Entu Elite, y eso le costará alrededor de $1000. Es un estuche enorme, pero viene con algunas de las características de Elite, digamos. Entonces, si desea ocupar eso y tener más espacio que el que tenemos aquí, y tal vez no tener una GPU colocada de lado en la parte inferior, entonces puede optar por ese caso. Así que averigüemos los enfrentamientos, porque esta es una placa base de tamaño E80X que tengo y es muy larga. Vamos a perder estos ojales de goma y vamos a tener que usar estas cavidades superiores allí para hacer que los cables bajen desde allí o quizás algunos aquí. Pero me gustaría instalar ventiladores allí. Así que por eso no voy a hacer eso. Pero primero veremos la placa base en el costado aquí. Y solo voy a comprobar. De acuerdo. Esto de aquí va a salir y va a ir allá. Ok, creo que los enfrentamientos ahora están en el lugar correcto. Veamos si nuestra placa base entrará allí. Sí, eso es todo. Ahora vamos a retroceder un poco y luego instalaremos el enfriador. Aquí tengo el enfriador Noctua NHU14 STR4 y SP3. Y en realidad lo he dejado caer accidentalmente. Y luego doblé estas esquinas aquí, como pueden ver. Pero hay buenas noticias. Hay muy buenas noticias sobre estos rincones. No vas a ver eso porque iba a tener estas portadas de todos modos. Cubierta HC5 y luego cubierta HC6. Uno de ellos es completamente blanco y luego otro completamente negro. Se los mostraré en un momento una vez que tengamos el enfriador instalado, porque ya hice las pruebas en este enfriador. Tengo un poco de pasta térmica en la CPU y el enfriador, así que lo limpiaremos rápidamente. Como puede ver, una de las razones por las que este enfriador es muy diferente del enfriador Threadripper es que este bit de enfriamiento que se conecta a la CPU es muy grande. Is that this cooling bit that attaches to the CPU is very ¿Puedes ver cómo esto es más grande? Sí, lo que hace un muy buen contacto con la CPU. Bueno, tome la pasta térmica de la caja y luego aplicar la pasta térmica aquí es así. Vas a querer poner 9 puntos pequeños. dots. Y luego puntos un poco más grandes en el medio de estos. Allí y allí.
Ahora, si quisieras, podrías usar un esparcidor para esparcirlo. Pero honestamente, no es un gran problema aquí. Ahora, veamos si los tenemos alineados de la manera correcta. Disminuyendo la velocidad hacia los agujeros. Voy a presionar hacia abajo y hacer un pequeño movimiento de movimiento. Y luego ahora en un patrón de estrella, apretando esto. Y voy a poner a los fanáticos aquí también. Y estos son en realidad ventiladores Chromax Black de reemplazo para el enfriador, porque el enfriador viene con, ya sabes, estos marrones. Pero creo que tengo un interesante diseño en blanco y negro aquí. Curiosamente, no estoy seguro de si ya te has dado cuenta de que el zócalo está girado en comparación con las placas base habituales, porque normalmente, ya sabes, tendrás el zócalo de esa manera. Tienes alrededor de este lado y ese lado. Pero esto significa que el aire tendrá que venir desde abajo aquí y luego empujarse desde arriba, porque ese será el flujo de aire natural, ya sabes, aire frío y luego caliente desde allí, lo que significa que va a tener que instalar esos ventiladores un poco al revés. Así que de esta manera. De acuerdo. El otro solo. The other one just Por aquí. Y también reemplacé las esquinas de goma de los ventiladores por unas blancas, puedes tener unas negras o lo que sea, pero las voy a tener blancas solo porque creo que encajarán un poco mejor en el diseño. Y la RAM con este plateado y blanco funciona muy bien. Ahora, también podría tener un solo ventilador para esto, pero dos es mejor debido al rendimiento de enfriamiento. Y queremos tanto enfriamiento como sea posible. Potencia de refrigeración para esta CPU TDP de 280 vatios como sea posible. Y verás que este enfriador estará completamente bien. ¿Por qué no optaste por una I/O? ¿Por qué no elegiste un bucle personalizado para esto? ¿Por qué no tengo que hacerlo? ¿Por cuál vamos a ir? Este blanco. O esto. Me gusta más el blanco. Entonces, ups. En términos de actualizaciones de enfriadores de PC, ahora, LIGTEC 2TR4 se creó originalmente para CPU Threadripper, pero NMX también se desafió a sí mismo para que funcionara con Xeon. Ahora, NMX se complace en anunciar que funciona con las CPU Threadripper TR4 y Xeon LGA 4677. Equipado con un kit de montaje fácil de usar, el LIGTEC 2TR4 Xeon permite una instalación perfecta en las plataformas AMD Threadripper e Intel Xeon, lo que garantiza una experiencia sin complicaciones. El enfriador LIGTEC 2TR4 Xeon I/O está diseñado específicamente para procesadores Xeon basados en Intel Sapphire Rapids con zócalo LGA 4677, así como procesadores AMD Ryzen Threadripper Pro con zócalos SWRX8, STRX4, TR4 y zócalo AMD SP3 para procesadores AMD EPYC. Este enfriador todo en uno de alto rendimiento ofrece un rendimiento de enfriamiento de grado de overclocking para mantener temperaturas óptimas de la CPU, desbloqueando todo el potencial de su procesador. Además, Intel también lo certificó recientemente y lo publicó en su sitio web. Consulte el LIGTEC 2TR4 de NMX en la descripción a continuación. Voy a quitar estas cubiertas de ranuras de PC por ahora, solo porque vamos a tener que intentar mover las GPU por todos lados. all off for now, just because we're gonna have to try to move the GPUs all over the place. Así que voy a tener que hacer un poco de ranura aquí y allá. Definitivamente se está poniendo más pesado ahora. Bien, he manipulado un poco la tarjeta gráfica en términos del diseño de la tarjeta gráfica. Número 1. El MSI Supreme X Liquid tendrá que ir en la ranura muy inferior de la placa base, solo porque cuelga solo dos ranuras. Y eso cubrirá la parte inferior de la placa base. Y no pude poner ninguna de las otras GPU allí.
Y si pongo algo más allí, cubriría o me gustaría demasiados espacios. Así que no puedo meter todo ahí. Luego, el otro es la situación del cable vertical de la PC. Ahora, ya le pregunté a Fantex cuál es la situación con el panel posterior allí. Y sería bueno tener la GPU dispuesta al frente para que haya fanáticos en el frente aquí. Pero al mismo tiempo, no me importa si la GPU se ubicará de manera uniforme sobre los ventiladores, así como así. Y la otra parte es que si lo pones en diagonal aquí, si solo lo colocas allí abajo en diagonal de esa manera, y colocas la GPU allí, se quedará allí por sí solo, al igual que en diagonal. Obtendrá un poco de aire fresco desde el fondo allí. Es factible también. Ahora, esto no es perfecto, y me encantaría colocarlo en la ranura inferior allí. Pero creo que vamos a tener que ver la GPU superior. Podríamos moverlo ligeramente hacia abajo una ranura allí, y luego tendremos la GPU un poco más abajo. Y luego tendríamos la tarjeta de expansión en la ranura superior si quisieras. Tal vez sea mejor no poner tanto aire caliente en el enfriador de la CPU. Así que eso lo bloquearía. Entonces, si ese será el de arriba con una ranura gris, o pondríamos la ranura gris de esa tarjeta de una ranura justo allí también. En términos de I/O, lo pondría justo ahí así. Y lo bueno es que, si tuviera otra de esas I/O u otra de esas tarjetas, podríamos poner otra de esas más o menos ahí abajo, en la ranura ahí abajo o en la parte inferior o en el frente. Entonces, si va a construir algo como esto para este sistema, le recomiendo obtener algunas de estas Supreme X en lugar de las tarjetas Hercule, solo porque tendría más sentido. Se necesita menos espacio. ¿Actualizaciones de GPU? Sí, hay algunos por ahí. Número 1. Iría y obtendría el Liquid X de MSI y tendría todos estos como Liquid X porque puede colocar muchos más, incluso para 1490 si lo desea. Y eso te costará alrededor de 5,90 miles de dólares. La otra opción es optar por las tarjetas A6000 ADA de Nvidia, que solo están diseñadas para uso profesional, renderizado 3D y tienen mucha VRAM. Pero ese le va a costar en este momento alrededor de 10 miles de dólares por pieza, es lo que puedo ver en un BIAM-H. Ahora, debido a que es una tarjeta muy delgada, puede tener 4 de ellas, por ejemplo, y hacer que la actualización de GPU le cueste alrededor de 10,000 dólares le cuesta solo 4 centavos menos de 40.000 dólares maldita sea. Y para los fanáticos, usaremos los fanáticos Fantex de 30, los fanáticos de 120 milímetros. Y estos se utilizarán donde van los de 120 milímetros. Y para los de 140 milímetros, usaremos los ventiladores Fantex M25 de 140 milímetros. Y todos los fanáticos son blancos, lo que significa que vamos a tener un buen tema en blanco y negro aquí. Así que permítanme desinstalar las GPU y luego colocar algunos cables de ventilador y luego ver cómo se ve eso. Ahora, dado que esta parte de aquí se está cubriendo y un poco apretada, tendré que colocar algunos de estos cables de alimentación allí también, porque de lo contrario los ventiladores los cubrirán. Covered and kind of tight. I'm going to have to put some of these power cables in there as well, because otherwise the fans will... Así que voy a tener que volver a verificar que todo encaje y que los cables de alimentación pasen por allí para los 8 pines. De lo contrario, más adelante, no tengo ningún espacio allí. Lo mismo para la parte inferior de la placa base aquí. Voy a colocar algunos de estos cables en lo que puedo ver aquí, como el audio del panel frontal y los cables de alimentación aquí, solo porque voy a tener que comenzar a instalar el radiador de 240 milímetros aquí. Por lo tanto, los cables y los ventiladores deben instalarse al mismo tiempo. Bien, aquí hay otra de esas situaciones en las que desearía haber hecho algo un poco antes. Entonces, en esta placa base aquí abajo, hay 2 ranuras de 6 pines. Y aquí está el cable para ello. Y es que no va a encajar del todo allí. Lo que significa que voy a tener que abrir un poco la placa base. A ver, tal vez si dejo los tornillos de arriba y el de abajo, tal vez si sale el de abajo, podría encajar 2 de estos.
Si instala esto primero, instale estos enchufes de alimentación primero y algunos, si tiene otros enchufes que están hacia abajo aquí, es posible que desee instalarlos primero, porque esto no funciona exactamente. Okay, so this was a bit of figuring out to do here, because everything for the CPU, motherboard, the front panel, Type A and Los cables tienen que venir de ahí. Y para poder ver el QLED como allí, tendrá que imaginarse de una forma u otra, cómo vienen los cables. Pero descubrí que pondré todos los cables de una manera y luego uno de estos cables de CPU en la parte superior aquí, como pueden ver, va hacia el otro lado, lo que tira de todos los cables hacia el otro lado, haciendo esto agradable y como una especie de estética limpia. Y el flujo de aire todavía puede venir de esta manera. Y todavía podría colocar un ventilador de 240 milímetros en la parte superior aquí como escape. Ahora, he configurado los ventiladores ahí o aquí para que escapen por la parte posterior y también voy a usar una capa doble. Hay dos en la parte trasera que lo están agotando, porque sé que la forma en que se configuró este ahí o es que quiere funcionar bastante caliente hasta que los ventiladores comiencen a funcionar, lo que significa que el radiador estará bastante caliente. No quiero que entre aire caliente todo el tiempo, sea lo que sea, porque eso calentará todo el sistema. Así que quiero que esto se agote. No importa que el aire que entra a través del radiador sea un poco más cálido que el que entra desde el exterior, pero igual enfriará el radiador. Ok, solo una pequeña actualización de los fans. Como puede ver, tengo dos combinaciones de ventiladores porque estos ventiladores Fantex D30 también son reversibles. Así que pueden ver que pueden colocar esta cosa hermosa en la parte inferior para que no vean la parte posterior del ventilador con estas pequeñas X y corchetes allí. Like this, so they have reversed the fan blade in there. So the point over here is that I'm going to pull the air in from the bottom and then from the bottom there and then this here, so that hopefully will push the air out and then kind of diagonally out from the top over there. I'm also going to put the two in here, so two of these fans will go there as well, just to push the air constantly out from this. Va a jalar el ventilador así. Así que han invertido el aspa del ventilador allí. Además, creo que también he descubierto una buena manera de montar la GPU aquí. Si pongo la GPU literalmente, los ventiladores están de esta manera y se colocará ligeramente aquí y descansará sobre este ventilador. Los ventiladores aún pueden girar, no hay problema allí, pero descansarán aquí. Y luego encontraré algún tipo de descanso en la parte de atrás también. Entonces, la GPU en realidad puede pararse aquí, tal vez ligeramente en diagonal allí, porque entonces todavía recibirá algo de aire desde la parte inferior o desde aquí. Si baja directamente, estará demasiado cerca del vidrio aquí, lo que significaría que será una especie de broma. Pero ahora mismo se ve bien. Así que vamos a seguir adelante. Todos estos ventiladores encajan juntos para que puedas formar una gran fila de ventiladores. Así que primero los pegas entre sí, lo que significa que ahora solo puedo montar este ventilador aquí, por ejemplo, con solo dos tornillos, los diagonales, y luego poner las tapas de los tornillos. Y ni siquiera sabes que no tengo ningún tornillo allí. Okay, I think I've got all the fans screwed in now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La actualización del ventilador aquí es más o menos como quieres que se vea. Ahora bien, esta es una muy buena configuración de ventilador aquí. Pero si me preguntan, ¿es algo que podamos actualizar? Luego, los ventiladores Fantex D30 se pueden actualizar a ventiladores T30, que son mucho más potentes y mejores. Pero vas a perder la estética. Así que depende de cuál es más importante para ti. Aparte de eso, no hay nada más por ahí para lo que podamos mejorar los ventiladores. The other side. Now, one thing there is missing from this, and that's the power supply.
And for that, we are using the Seasonic Prime PX1600. So that's a 1600 watt power supply. It's got 80 plus platinum power rating. There is 80 plus titanium. Así que salgamos un poco, vayamos con el Platinum One. Lo principal es esto aquí, los conectores PCIe, para que no tengamos que usar dos fuentes de alimentación para todas las GPU que vamos a colocar en esta compilación. Ahora la fuente de alimentación va a ir justo aquí, de esta manera. Y luego vamos a tener que insertar todos estos conectores en la fuente de alimentación. Como puede ver, ya los puse en la placa base, como los conectores de la placa base, los conectores PCIe. Hay cables de alimentación de 600 vatios y 12 voltios. Tengo 3 de estos aquí, 1, 2, y luego aquí está el tercero. Así que todo esto después de que enchufamos esto y luego la gestión de cables. Vamos. Bueno. Nuevamente, 2 pasos adelante, 1 paso atrás, porque tuvimos que poner una extensión para la fuente de alimentación. Quiero decir, el cable de la placa base para la fuente de alimentación, porque el cable de la fuente de alimentación, no es lo suficientemente largo para subir y bajar. Cada uno de los conectores de CPU y PCA está conectado a este. Son 11 conectores PCIe o EPS de 8 pines. Todo absolutamente lleno. Para las actualizaciones de PSU, estamos al 99% allí. Hay una fuente de alimentación que se me ocurre que puede darte algo extra. Esa es la TX1600 de Seasonic. Y la única diferencia es que la eficiencia energética es de 80 más platino a 80 más titanio. Pero aparte de eso, eso es todo. Para superar los 1600 vatios en una fuente de alimentación normal que no sea de servidor, es muy difícil de encontrar. Desafortunadamente, 1600 vatios es el máximo que podemos adivinar. Bueno, ya lo tengo construido y todo debe estar enchufado. Todo debe estar listo para funcionar. Y finalmente, descubrí que incluso resolví esta situación de GPU. Básicamente, ahora tenemos 3 RTX 1490 aquí y no lo hice exactamente como pensé que sería. Así que por eso dije que este no es el caso. Esto no va a terminar como pensé que iba a ser porque básicamente esta GPU, la que está más abajo aquí, logré colocar el cable vertical debajo y luego lo doblé hacia abajo. Entonces, aunque esta tarjeta está enchufada debajo, hay un cable vertical en la ranura inferior que va debajo de aquí y está enchufado en la parte de atrás aquí. Básicamente, tuve que atornillar el cable vertical porque te lo mostraré aquí. El cable vertical tendrá los cables reales allí. Y yo tenía como ese tipo de plástico de allí. Y luego salió el cable vertical, pero deshice este plástico. Entonces obtuve un ángulo de flexión mucho mejor del cable ascendente, lo que hizo que el cable ascendente fuera un poco más corto en términos de este. Por lo tanto, no golpea la GPU que viene de la siguiente ranura básicamente hacia abajo. Entonces, el cable elevador tiene un diseño más delgado. Y esto es que aquí. Así que hay un poco de cables pelados allí. Pero en realidad me aseguré de que los cables pelados no tocaran ningún metal ni nada por el estilo. La broca de plástico real toca un poco la GPU, pero los cables desnudos están ahí solos. Y en realidad está funcionando bien, lo cual es bueno, veremos si realmente va a aparecer en Windows. Pero tengo grandes esperanzas para eso. La tarjeta de expansión M2 va en la parte superior. Podría haber puesto la GPU en una ranura más alta y luego en la inferior. Pero no quería que la GPU estuviera tan alta aquí en el enfriador de la CPU. Quiero que haya un poco más de espacio allí y mover la GPU hacia abajo. Y eso también me dio un poco más de espacio entre estos dos RTX 4090 aquí. Y luego el Supreme aquí, en realidad con este ventilador que enfría los VRM y demás, tiene un poco más de flujo de aire allí. Además, a estos fanáticos les gustará empujar el aire. Bien, cables de alimentación adentro. Momento de la verdad. 3, 2, 1. Mira eso, todos los fanáticos van muy rápido. Estos fanáticos trabajan aquí. Estos fanáticos de aquí. Todos los ventiladores funcionan y también tienen RGB. Vamos a ver si podemos conseguir un pulso allí. Aquí vamos.
Bien, tenemos el Threadripper de 64 núcleos, 262 GB. En realidad son 56. Dejaremos ese allí porque la ranura frontal PCIe es esta ranura superior. Tenemos que hacer como X4, X4, X4. Así que vamos a pasar al modo PCIe Write, que creo que debería ser X4, X4, X4. Porque no vamos a ir al modo X8, X8. Habrá que ver todo lo demás que podamos dejar en modo X16. Y lo bueno es que esta placa base no tiene ningún controlador RGB, por lo que no puedes controlar el RGB desde la placa base. Pero este estuche tiene una especie de control RGB para que pueda cambiar entre diferentes colores. Creo que los voy a poner blancos. Aquí vamos. Mira, ¿este es este color sólido? Sí, esto no lo es. Aquí vamos. Voy a dejarlo solo blanco sólido constante. Mira eso. Aquí vamos. 1, 2, 3 RTX 1490. Tenemos Ethernet. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos aquí. Como puede ver, no los va a cargar. Pero si vamos disco, mira eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos. Todos los 7. Mira ese disco local. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadia Z440 siglo. La memoria es de 256 GB. Y mira eso. Eso es lo que llamamos 128 hilos. Lo interesante es que para poder controlar estos ventiladores, vamos a tener que acceder al IPMI o dar me gusta a la gestión de la placa en otra computadora, porque ahora mismo los ventiladores van como muy rápido. Así que quiero afinarlos un poco porque realmente no puedes soportar este sonido. Pero lo que podemos hacer es volver a colocar algunos de estos paneles. Tuve que recordarme cómo llegar exactamente al IPMI de este o al control de gestión de la junta. Número 1. Lo que debe hacer es asegurarse de que los interruptores de la placa base estén encendidos. Hay dos interruptores que desea activar. Uno es IPMI y luego uno de ellos BMC, que encontrará en el manual si no sabe dónde están. Una vez que haya hecho eso, vaya a la BIOS de su placa base. Y cuando estás en el BIOS, vas hasta la última pestaña, que muestra el tipo de administración del servidor. Y aquí puede ver que se pasó la autocomprobación de BMC. El DNI es 32. Puedes ver todo tipo de cosas. Las cosas aquí. La compatibilidad con BMC está habilitada. Si hay algunas configuraciones extrañas allí, simplemente puede configurar el reinicio en caliente de BMC. Pero cuando vaya a los ajustes de configuración de red, presione entrarlos. Puede ver que aquí en el primer bit, puedo ver que aquí está esta dirección IP. 192.168.51.8. Ok, eso lo establece el enrutador. Y luego puede ver que hay un cable Ethernet de la placa base en la parte posterior de la placa base. Como puede ver, ese cable está ahí para el enrutador. Y tuve problemas con el tipo de red de 2.5 y 5G. Entonces, si estás pasando por eso, es posible que no funcione. Probablemente no va a funcionar. No funcionó para mí. Pero en alguna parte del manual, dice que se supone que la red real, NIC en el tablero, es compatible con eso. Pero si puedes conectarlo a un puerto de 1 o 10 gigabits en tu router. Entonces, lo que hice allí arriba. Y básicamente lo que puede hacer entonces es ir a otra computadora, ya sea inalámbrica o conectada a la red. No importa. Como puede ver en este momento, aquí estoy conectado de forma inalámbrica a la misma red que está conectado este. Y luego lo que quiere hacer es escribir exactamente la misma dirección IP. 192.168.51.8 fue el creo que fue eso. Volvamos a comprobar. Sí, punto 8. Ok, cuando vayamos al punto 8, vamos a golpear. Simplemente vamos a pulsar Enter. Y como puede ver, listo, ahora tenemos el control de este tipo de placa base y todo el hardware de esta computadora. Este ASMB9IQVM. Eso es como la pequeña computadora que está haciendo un pequeño chip en la placa base que controla todo. Si quieres entrar, vas a ir a Administrador, Regístrame. Y ahora podemos ver todo lo que sucede en esta placa base. Bien, tablero. Tendré que recordarme a mí mismo, ¿cómo funciona esto aquí?
Sensores, puede actualizar el firmware aquí. Hay todo tipo de estos sensores aquí. Como puede ver, los ventiladores del chasis funcionan bastante rápido. Tendré que averiguar dónde controlamos a los fanáticos aquí. Bien, configuración aquí. Control del ventilador. Aquí vamos. Echemos un vistazo. Personalizado. Ok, aquí podemos hacer el control del ventilador. ¿Puedes ver que puedes hacer las curvas de abanico aquí? Desafortunadamente, no puedes arrastrarlo tan fácilmente cuando alcanzamos los 70 grados. No, no vamos a estar a 100 grados. Tendremos temperatura cuando alcancemos los 80. 80, 88, entonces vamos a estar al 100%. De acuerdo. Y luego tomemos esto también un poco. Ah, ahora tenemos bonitas pequeñas curvas de abanico allí. Básicamente, puse la línea de base un poco más baja para que esto funcione un poco mejor. Pero aquí en el ventilador de la CPU ahora, quiero ver si puedo subir esto a 40. Esto se siente justo ahí ahora. Así que las curvas de abanico están listas. Puede hacer una grabación de vídeo aquí si desea guardar esto. Hay todo tipo de cosas que puedes hacer aquí. No soy un profesional en esto, pero básicamente, si realmente quieres profundizar más y volverte un geek, puedes controlar toda la PC a través de esto, básicamente. Entonces, si tiene acceso a esa dirección IP desde otro lugar, a través de una red diferente o incluso en la misma red. Digamos que tiene un montón de estas placas base en la misma red. Digamos que todas sus oficinas, todos están haciendo esto. Y luego dices, mira, mi PC es un poco ruidosa, un poco caliente o algo así. Puedes controlar todo desde una computadora, lo cual es muy, muy bueno. Bien, entonces probemos parte del hardware y veamos si todo está funcionando ahora. En primer lugar, quiero demostrar que la gente que dice que necesita refrigeración líquida para esta CPU está equivocada, ¿verdad? Todo está en un caso en este momento. No es un caso abierto. Las curvas de los ventiladores son muy, muy moderadas. Es muy, muy tranquilo aquí. Y luego tenemos Cinebench R23, que es probablemente una de las peores pruebas que podemos tener para la CPU. Así que en este momento estamos funcionando a 47 grados, potencia en vacío, como pueden ver, 100 watts, 97 watts, algo así. Bien, sigamos con esto y echemos un vistazo a las temperaturas ahora. Bien, como puede ver, estamos sacando 170. 280 vatios ahora, 280 vatios. La PC apenas se enfría ahora. 286 vatios allí. Ok, hemos alcanzado un máximo de 59 grados. Los ventiladores de la CPU están simplemente mugiendo suavemente, cortando el césped allí. Yo solo sacaría tranquilamente unos 70.000 puntos en Cinebench. 70.000 puntos. 61 grados con refrigeración por aire. Ok, déjame mencionar esto de nuevo. Esta CPU está tirando de 280 vatios. Tenemos un enfriador de aire de una sola torre allí con dos ventiladores que ni siquiera funcionan al 100% de velocidad como en absoluto. Está a 62 grados y sacamos 286 vatios del enchufe. Sí, la refrigeración por aire está bien, lo suficientemente bien para eso. Y eso se debe a la placa de alto contacto con el IHS. Ahora, podríamos poner una IO allí como un congelador líquido Ártico 2 normal de 360 milímetros, por ejemplo. Y, sin embargo, no hará un trabajo mucho mejor, a veces incluso no será un buen trabajo, solo porque el área de enfriamiento de la IO será mucho más pequeña que este enfriador de aire que saca todo el calor. Mira eso. Hacía 63 grados. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Aproximadamente 1 minuto y medio. He estado tirando de 286 vatios aquí. Es absolutamente ridículo. Y los 128. Vamos a ver. Ok, Fermark se detuvo porque no está acostumbrado a tener 128 subprocesos. ¿Es un máximo de 32 hilos? Sí, creo que solo puede parecer que solo puede poner 32 subprocesos utilizados al 100%. El resto de ellos simplemente estarán sentados allí, tal vez haciendo algunas cosas. Y estamos tirando de 250 vatios allí. Ahora estamos a 73 grados, 74 grados allí. Por cierto, en esta habitación hay 26,4 grados. Hace bastante calor en esta habitación ahora mismo. Curiosamente, este quemador de CPU con 32 subprocesos de alguna manera hace que la CPU sea más cálida que Cinebench. Mira eso. Aunque no se utilizan todos estos hilos, es un poco más cálido. 76 en este momento. Así que mira eso. Si vas a parar, hemos bajado la temperatura allí.
Y si voy a volver a poner Cinebench, mira estos hilos. Cada subproceso, 100% utilizado. Mira, 128 hilos. Auge. Usado. Pero curiosamente, no está usando tanto bataje. Oh, bueno, está usando más, pero no es tan caliente. Ok, mira, vamos a detener eso y luego vamos a poner ahora este grabador de 32 subprocesos. Y mira eso. Al instante, 72 grados. Debe haber usado otro tipo de cálculo. Pero como pueden ver, ni siquiera estamos a 80 grados. Ok, solo voy a dejar este funcionando aquí y luego veré qué tan bueno es. Está bien. Ok, solo estoy encendiendo la PC aquí. Y mirando el uso de energía para lo que está extrayendo de la pared, estamos extrayendo 418 vatios de la pared. Bien, quiero probar parte del consumo de energía del sistema ahora, porque, bien, estamos ejecutando Cinebench. Ok, eso es 518 vatios allí. Y luego, otra cosa que podemos hacer es ejecutar Octanebench, que básicamente utiliza cada uno de estos 1490 y renderiza en 3D. Así que hagamos clic en ir y luego veamos qué sucede ahora. Oh, 14.400 vatios. ¿1480? Amigo, es posible que nos estemos quedando sin 1600 vatios de potencia. Eso es 1463 vatios. Eso es absolutamente ridículo. Espero que esta no sea mi casa sentada abajo en llamas porque la alarma de humo está sonando. Está bien, solo para reír. Pongamos Blender ejecutándose allí también al mismo tiempo. Ok, estamos evaluando Blender mientras Octane renderiza 1422, 1456. Echemos un vistazo a nuestras GPU. 65 grados. Estamos tirando de 290 vatios. Uno de ellos tiraba 332 vatios. Uno de ellos, 316. No sé cuánto más podemos llegar allí. Tengo otra idea. Dispositivo de postcombustión MSI. Tenemos la GPU. Digamos que saca el 133% del TGP si quieres. Inicie el procesamiento de la CPU. Inicie el procesamiento de Octane. Echemos un vistazo a los vatios de nuestra GPU ahora. Bien, ¿podemos alcanzar los 1500 vatios ahora o no? 1469. Bien, comencemos también la prueba de esfuerzo de la GPU de Fermark. Así que uno de estos va a ir. Vamos, danos 1500 vatios ahora. Sí, 1528. ¿Viste eso? 1487, 1517. Oh, como puedes ver, incluso en ese punto, no estamos muy calientes. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Una GPU de 165 grados, max 60 de momento. El punto caliente o la memoria es 80 o algo así. El punto caliente es 76. Como veis, lo estamos enfriando bastante bien. GPU 2. Estamos tirando de 400 vatios allí. ¿Ves un máximo de 540 vatios? Hemos tirado allí. No estoy seguro de cuál de estos es cuál. 319 máximo 330 tirados. Y si estamos mirando nuestra CPU, son solo 286 vatios. Y mire, no lo hemos empujado más allá de los 71 grados, mientras que todas las GPU se utilizan prácticamente al 100% tanto como sea posible en una situación de renderizado. Una de las GPU aquí está extrayendo casualmente 400 vatios. Enfriar esto no es un problema, y esos ventiladores aún no funcionan al 100%, porque cuando lo encendí por primera vez y cuando no teníamos ninguna de las curvas de ventilador, era mucho más fuerte. Este ángulo ahí, porque realmente no está destinado a encajar allí solo porque las tarjetas de la serie 40 son muy grandes. Ahora, el punto es que esta no es una solución completamente permanente y sorprendente. Pero lo que quiero mostrarte es que todavía puede funcionar con este tipo de situación aquí. Y si yo fuera tú, probablemente me pasaría a los Supreme X que son mucho más delgados. Y puede tener estos enfriadores de líquido por aquí, tal vez uno allí, uno en la parte superior allí, uno en la parte inferior o uno en el frente allí. Podrías encajarlos fácilmente, mucho más fácilmente allí abajo. Solo los 3 RTX 1490 allí. Y no tienes este tipo de situación yankee pasando aquí. Déjame darte sentido a todo esto. Ahora, podrías estar pensando, ¿para quién diablos es esta PC?
Bueno, si trabaja en 3D y necesita renderizar, ya sea en GPU o CPU, esta es una configuración absolutamente excelente. Porque en 3D, si está renderizando en Arnold, V-Ray, Octane Render, por ejemplo, puede utilizar estos tres RTX 1490. Y tiene mucho sentido, quizás mucho más que algunas de las tarjetas de la serie A6000. Si está utilizando procesamiento de CPU o tal vez algún tipo de cálculo científico, algún tipo de moléculas, cálculos químicos, cálculos de aceite o simplemente compilando una gran cantidad de código, entonces la CPU es la mejor CPU multinúcleo que puede obtener para ese tipo de trabajar. No hay nada de eso en el mercado. Con ese bajo consumo de energía, simplemente supera todo lo que hay. Sí, en teoría, Intel puede superar eso, pero con un consumo de energía aproximadamente 3 veces mayor. Entonces, para el procesamiento de CPU y GPU, esta es probablemente la mejor PC que puede obtener en el mundo. Ahora, podría ser un creador 3D profesional. Podría estar diciendo, ¿por qué no usó las tarjetas ADA A6000, por ejemplo? Bueno, son las nuevas tarjetas Quad-Row que Nvidia canceló, pero ahora las llama de otra manera. Bueno, la razón de esto es que vas a obtener mucho más rendimiento 3D de estas tres tarjetas. Y estas tres tarjetas costarán menos que una tarjeta ADA 6000. Ahora, una tarjeta ADA 6000 costará aproximadamente alrededor de 67.000 libras, tal vez $8.000, algo así. En términos de rendimiento de renderizado, tendrá un rendimiento similar al de una RTX 1490, pero tenemos 3 por el precio de una A6000. Así que nuestro renderizado de Arnold, por ejemplo, o el renderizado de Octane va a ser mucho mejor con estos 1490. Y entiendo que hay una limitación de VRAM y cómo los programas pueden pilotar. Y no es exactamente SLI y no pueden compartir todo esto. Entonces, si necesita más VRAM para sus GPU, entonces tal vez ir con ADAS sea una mejor opción. Pero solo en comparación, este tipo aquí es de 3 a 4 veces más barato que el Mac Pro absolutamente al máximo de Apple. Bien, sé que desde que comenzamos a hacer este vídeo, Apple lanzó su nueva línea Mac Pro, que tiene el chip M2 Ultra y es mucho más económica que la línea Intel Xeon de 2019. Ya no venden ese que te acabo de mostrar. Pero al mismo tiempo, también es mucho peor que nuestra PC aquí en rendimiento de GPU y CPU. Además, puede actualizar su CPU, RAM y GPU y todo lo que desee. En ese Mac Pro, estás muy limitado por la CPU. Pero puede actualizar, básicamente puede actualizar solo su I/O. Ahora, sé que estamos comparando manzanas y naranjas aquí un poco. Pero lo creas o no, esta naranja aquí es mucho mejor siempre y cuando no necesites MacOS. Si necesita algo más y puede usarlo en ambas plataformas, entonces este es un sistema absolutamente excelente. En conclusión, me gusta bastante este diseño en blanco y negro y lo que está pasando aquí. Me gusta que estos ventiladores blancos en un chasis de PC negro con detalles en blanco, un poco de gris allí, aportan un poco de ligereza a la carcasa y el tema es bastante agradable. Ahora, desearía tener 3 GPU MSI Supreme X o Supreme Liquid X allí, porque entonces se vería un poco más limpio estéticamente y también un poco más rápido, porque son una de las tarjetas más rápidas que existen. Si se pregunta cuáles son los puntos de referencia de PC para creadores o quizás sobre la escala 1490, ¿cuánto rendimiento obtendremos realmente al pasar de 1 a 2 o 3 RTX 1490? Entonces quédese. Vienen más videos sobre esta PC. Y si siente que desea gastar el pago inicial de su hipoteca en esta PC, consulte los enlaces en la descripción a continuación y no dude en realizar una compra. Gracias chicos por mirar. Nos vemos la próxima vez.